Venezolana de béisbol y a todas las personas que están aquí presentes por esta invitación y por esta iniciativa. Yo creo que el mundo del béisbol cada vez es más complicado, cada vez es más complejo, porque ya no se limita a lo que está pasando en el terreno de juego. Hay otro mundo muy difícil fuera del terreno de juego que afecta el funcionamiento de equipos, que afecta el funcionamiento de ligas, que afecta el funcionamiento de federaciones. Si uno no tiene absolutamente claro todo eso, resulta hasta complicado entender el béisbol de hoy en día. Si uno no entiende, por ejemplo, aspectos del convenio laboral en grandes ligas, es muy complicado saber por qué dejan libre un jugador, por qué dan este tipo, que es la calificada, que son el impuesto del balance competitivo, y resulta que esos son todos aspectos claves en la toma de decisiones. Entonces, esta iniciativa, y yo he estado siguiendo los nombres de algunas personas que han participado, y me parece que es muy interesante, y de verdad te felicito, Aracelis, y de nuevo, gracias por la invitación. El tema de hoy, que es el conflicto de MLB y el sindicato, realmente para conversar eso en 15, 20 minutos es imposible. Yo trato de hacerlo en mi podcast todo el tiempo y no puedo, ¿no? Entonces voy a hacer lo posible por sintetizar todo lo que está ocurriendo en el día de hoy, porque esta historia va mucho más allá de unos jugadores pidiendo que se les respete un contrato y unos equipos pidiendo que no tienen dinero para la temporada, ¿no? Eso son la información que se riega a través de medios de comunicación, a veces por periodistas o por escritores que no dominan mucho el tema, y terminan, si se quiere, afectando el debate, ¿no? Se convierte en un debate de algo que es eminentemente técnico, lleno de detalles, de negociación, a un debate muy sencillo de que esto es una pelea por dinero, que es una pelea por dinero, pero tiene una justificación. Y es la parte que quiero conversar y en la cual me voy a basar en el día de hoy. Y vamos a remontarnos un poco al mes de marzo, donde están en sprint training. Se suspende el sprint training por el COVID. Mandan a todo el mundo para su casa. Y en ese momento empieza a surgir un problema contractual. Se declara la emergencia nacional en Estados Unidos por el COVID. Eso le da la posibilidad al comisionado de las grandes ligas de anular todos los contratos. Y vamos a recordar que solamente este año, en el 2020, los equipos de grandes ligas tenían deudas contractuales por alrededor de $4,000 millones. Entonces, cuando se declara la emergencia nacional, el comisionado dice, yo puedo suspender esto totalmente y no tengo que pagar nada de los $4,000 millones. Entonces, se inicia una conversación con el sindicato, que el sindicato en grandes ligas es uno de los sindicatos, y fue el sindicato más poderoso de todos los Estados Unidos. Y lo sigue siendo ahorita, y lo está demostrando. Esa relación no es tan fácil como que MLB decide y el sindicato acata. Aquí necesariamente tiene que haber conversación y negociación, que es muy distinto a la relación que tiene MLB, por ejemplo, con las ligas del Caribe, con México, con Japón, con Corea, incluso a nivel de federaciones, a la hora de la organización del Clásico Mundial de Béisbol y todo eso, donde básicamente hay un solo ente que es MLB que impone lo que ellos quieren. Es difícil ir en contra de eso. La relación que tiene MLB con el sindicato de grandes ligas no es así. El sindicato tiene suficiente poder como para detenerlo. Y ha pasado históricamente. De hecho, desde 1970 a 1994, tenemos aproximadamente 9 huelgas y paros laborales. Todas esas huelgas y paros laborales fueron necesarias para poder darle al jugador derechos que no tenía. Empezando por el derecho a declararse agente libre,
por aumentos en los beneficios de pensiones, por el derecho de ir a arbitraje salarial, por el derecho de que si tú tienes una disputa de cualquier tipo, la última palabra la tiene un árbitro independiente. Eso por solamente nombrar algunos de los beneficios que se han incorporado en el convenio laboral debido a esas luchas. Y eso es importante para después de lo que vamos a hablar. Entonces, en marzo, MLB amenaza básicamente diciendo yo puedo anular todo esto, vamos a sentarnos a negociar. Y se firma en marzo un documento en donde, y no vamos a entrar en los detalles de todo el documento, pero porque el meollo del asunto es la parte de qué pasa si hay temporada, cómo se pagan los contratos. Ya sabemos que había una deuda de 4.000 millones de dólares que no se va a pagar de esa manera. El sindicato y MLB acordaron lo siguiente: en caso de que exista, de que haya temporada, tú vas a pagar los contratos prorrateados. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a cobrar por juego. Voy a poner un ejemplo: un pelotero que tiene un contrato por 30 millones de dólares, que abarcaría 162 juegos, en una temporada de 81 juegos, va a cobrar 15, la mitad. Ese fue el acuerdo entre MLB y el sindicato en marzo. Había una pequeña cláusula, que es muy de MLB, de incluir cláusulas confusas para después usarlas a su beneficio, donde decía que en caso de que los juegos se realizaran sin público, había que sentarse a analizar, a conversar detalles de esa realidad. MLB desde ese momento, y este es el punto clave de la discusión, MLB desde ese momento ha alegado que ese pequeño párrafo le daba a ellos la posibilidad de cambiar ese acuerdo de pagar los contratos prorrateados y rebajarlos aún más. O sea, sería un prorrateo más una rebaja, porque no iban a tener público y todo el ingreso relacionado con eso. El sindicato dijo, no, el acuerdo no dice eso. El acuerdo lo que dice es que si no hay público, nosotros tenemos que negociar, bueno, habrán asuntos logísticos que tenemos que negociar. O sea, habrá otro tipo de aspectos, pero el punto de contractual del prorrateo está en otra cláusula. Y eso está suficientemente claro. Eso es en marzo. Eso sucedió en marzo. Hasta la semana pasada, MLB y el sindicato, pero más MLB, sigue peleando de que eso no es lo que dice el convenio de marzo. Que el convenio de marzo le da a ellos la posibilidad de rebajar los contratos aún más. De hecho, se ha habido un intercambio de propuestas entre MLB y el sindicato. Las tres propuestas de MLB han sido básicamente las mismas en términos económicos. Y en las tres propuestas se habla de una reducción adicional al prorrateo. El sindicato ha hecho dos propuestas y las dos propuestas siguen insistiendo en su punto de honor del prorrateo, del respeto de los contratos. Y aquí entonces vamos a por qué esto está tan complicado. El sindicato no puede aceptar que le rebajen los contratos más allá del prorrateo, porque eso sería una violación del contrato garantizado. Y el contrato garantizado es uno de esos logros que le ha costado al sindicato muchos años. Yo lo digo en términos coloquiales, le ha costado sangre al sindicato poder obtener ese tipo de beneficio. Ellos no pueden ceder, ni siquiera bajo el argumento de que esto es una situación de emergencia. Porque cuando tú entras en negociaciones y cuando tú firmas convenios, sobre todo en este caso, que involucran interpretación o modificación de contrato, tú abres una puerta que después será utilizada en el futuro para que un equipo diga, mira, yo tenía esta obligación contractual con este jugador, pero los patrocinantes no me pagaron. Entonces yo voy a tener que rebajar y ya tú aceptaste eso hace 2 años. El sindicato tiene que, repito, pelear y se convierte esto en un punto de honor para ellos. Entonces, no es tanto, primero hay que quitar el mito de que no es que los jugadores no quieran jugar, o sea, quieren que le paguen todo el contrato. Eso es mentira, eso nunca ha sido así. O sea, desde el mes de marzo ellos dijeron, me vas a pagar por juego, que ya es una rebaja. Ya estamos hablando de una rebaja de al menos 50 o al menos 60%, dependiendo de la cantidad de juegos que vayan a haber.
Y ese punto no van a ceder por ese lado. Por el lado de MLB, que han estado insistiendo, insistiendo. La semana pasada, Rob Manfred, el comisionado, anuncia que si el sindicato no acepta nada, él va a implementar, va a ejecutar un derecho que tiene bajo ese mismo documento de marzo de obligar un calendario unilateralmente. O sea, de él decidir cuántos juegos se van a jugar, siempre y cuando se respete el prorrateo de los contratos. Y eso tiene un problema, porque la interpretación que le da el sindicato a eso es, me va a poner 50 juegos, porque simplemente 50 juegos es lo que a ellos les conviene por las cuentas estas que ellos alegan que van a perder. Que eso es otro tema, y si quieren me respuesta acerca de los números de MLB. Y eso sería una manera de evadir la negociación, porque yo lo que estoy pidiendo es hacer al menos 80 juegos. La última propuesta fueron, creo, 89 juegos. Si eso es así, si Manfred imponía un calendario, el sindicato iba a presentar un reclamo laboral. Y ese reclamo laboral iba a terminar ante un árbitro independiente. De nuevo, eso es un gran logro de Marvin Miller, quien fundó esta versión del sindicato. Y en ese proceso de arbitraje, el sindicato le puede pedir a MLB que abra los libros económicos y financieros, que nunca lo ha hecho, porque eso es un negocio privado. Ellos nunca han presentado números. Ellos siempre alegan que pierden, pero nunca han presentado números. Y por supuesto no pierden. Pero en ese proceso de arbitraje se puede pedir que abran libros y que presenten cuentas, porque ese es el argumento principal de MLB. Y eso no le conviene a MLB, porque además el actual convenio laboral vence en diciembre del 2021. Entonces esa es una información que va a ser clave para hacer una estrategia de la nueva negociación del convenio laboral. Por eso cuando Manfred dice eso, y yo hablo en el podcast, incluso en Twitter, le digo, esa amenaza no va a pasar, porque Manfred no va a exponer a los dueños de equipo. Él es el representante de los dueños de equipo, él es empleado de los dueños de equipo. Él no va a exponer a los dueños de equipo a ese problema mayor que es ir a un proceso de arbitraje. Y se insistía, los medios insistían, van a forzar el calendario, hasta que el lunes Manfred dice, no, bueno, yo creo que esa no es la vía. Claro, o sea, eso era evidente que no era la vía. O sea, era evidente desde la amenaza que lo hizo. Y entonces ahora estamos en una situación en donde al menos sabemos que no se va a imponer un calendario, eso estamos seguros. Pero donde la única manera, hay dos opciones, tenemos dos opciones ahorita. No hay temporada y se riega mucho la voz de que hay dueños de equipos que no quieren hacerlo. Y eso también tiene una justificación, más allá de económica. A los dueños de equipo no les gusta perder. Así como MLB, el sindicato es un punto de honor que no le rebajen los contratos. A los dueños de equipo va a ser se convirtió en un punto de honor irse de esto sin una derrota. Porque esa derrota los va a afectar en la negociación del nuevo convenio laboral, porque le va a dar energía al sindicato que había estado un poco dormido en las últimas dos negociaciones de los convenios laborales. No estaba tan unido como lo está ahorita. Había gente interna, había gente como Scott Boras casi ejerciendo la labor que debe ejercer Tony Clark. Y ahorita todo es distinto. Tenemos un sindicato mucho más fuerte y mucho más claro en su vida. Entonces, hay muchos dueños de equipo que dicen, yo no le voy a dar esa victoria tan fácil al sindicato. Y como hay tantos riesgos económicos y de salud, quizás voy a usar la excusa de esa para salirme de aquí y que no haya temporada. Eso hay un grupo, parece, ya uno no quiere, no puede creerle mucho a las filtraciones que lee en prensa, porque hay muchas de esas filtraciones que las hace el mismo MLB a empleados de MLB, o sea, personas que trabajan en MLB Network y que después como periodistas te dan una historia que tú no sabes si viene del periodista o viene de MLB. Entonces, y eso ha sido un problema de todo el proceso. Entonces, hay un grupo de dueños que evidentemente dicen que no quieren participar en todo esto. Pero si hay temporada,
va a ser por una negociación. O sea, yo creo que Manfred se tiene que tragar un poquito el orgullo, y ya lo hizo el lunes, y reiniciar un proceso de negociación que permita establecer las bases. Y yo creo que eso es lo que debería pasar en los próximos días. Quizás no a nivel de público, como se ha hecho desde marzo para acá, donde las propuestas y las cartas las publican antes de que lleguen al sindicato o antes de que llegue a MLB, sino una conversación más en privado, y posiblemente, si se llega a un acuerdo, vamos a ver a las dos partes diciendo, llegamos a un acuerdo entre nosotros, ambas partes estamos contentos con el acuerdo y no van a tratar, no van a revelar los detalles del acuerdo. Porque eso es una manera elegante de que MLB pierda la batalla de rebajar sueldos y se dé la temporada sin quedar mal, sin quedar mal. Entonces yo creo que esa puede ser una estrategia. Y bueno, yo no sé si me pasé los 10 de los minutos que tenía, pero bueno, traté de resumir esto lo más al No, máximo. puedes continuar con tranquilidad, Arturo. Ok, ok. Es muy importante entender, y desde el principio se sabía, que a nivel de medio y a nivel del público en general, el jugador siempre sale más afectado de todos estos procesos. Pero esto ha pasado desde 1970 para acá. Es el jugador que es avaro, es el jugador que no entiende la situación en que estamos todos viviendo y que nosotros queremos ver béisbol, y cómo es posible que una persona que gane millones de dólares no salga al terreno y tener juegos de béisbol. Y mucha de esa misma corriente de opinión, por alguna razón históricamente, aunque yo creo que ha cambiado en este proceso, yo no lo he visto tan, lo vi de una manera, si se quiere, importante al principio, pero ahorita no tanto. La mayoría del fanático es pro equipo, es pro liga, y entiende más el argumento. O sea, si un equipo de béisbol te dice yo estoy perdiendo dinero, el fanático cree que eso es verdad, pero automáticamente. O sea, no llega a decir, pero ¿cómo van a estar perdiendo dinero si el año pasado generaron 11 mil millones de dólares y cada vez que se vende un equipo lo venden por 2.500 millones de dólares y acaban de firmar un contrato de televisión por miles de millones de dólares? O sea, y los Dodgers de Los Ángeles se vendió por 3.000 millones. O sea, ¿quién está tan loco? Los Mets están en venta por más de 2.000 millones de dólares. ¿Quién está tan loco para invertir 2.000 millones de dólares en una industria que no genera, que pierde dinero? Más en Estados Unidos y más en estos momentos, porque la mayoría de los nuevos dueños son corporaciones, son fondos de inversión, y para que un fondo de inversión invierta dinero, los estudios financieros que hace son impresionantes. Entonces, es lógico, y evidentemente este año van a recibir no van a ganar lo que normalmente ganan. Posiblemente no todos los equipos generan la misma cantidad de recursos, pero esto es un problema que tú no lo puedes ver como si fuera una fotografía, ¿no? Lo que está pasando hoy. Tú tienes que ver el crecimiento de la industria, tienes que ver lo que va a pasar en los próximos años, o sea, para poder hacer un análisis realmente justo de lo que está sucediendo. Y el fanático, por alguna razón, siempre ha sido pro equipo y tiende a apoyar más a los equipos que a los jugadores. Yo creo que en este conflicto empezamos de esa manera, aun cuando siga habiendo esa etiqueta de que cómo es posible que tú ganes tanto y no estés jugando. Pero no se entiende de que ese que están ganando tanto por una razón muy clara. Hubo guerras antes. El jugador antes de 1970 no tenía derecho a ser agente libre. El sueldo mínimo lo imponían los dueños de equipo. De hecho, en 1970, a Marvin Miller lo nombran director ejecutivo del sindicato en el 66, en el 68 es el primer el convenio laboral, en el 70 es el segundo convenio laboral. En el segundo convenio laboral, el pelotero en Estados Unidos ganaba menos que un empleado de cualquier empresa. Cuando uno ve los importados que venían a nuestras ligas en los 70 y en los 80, sobre todo en los 70 y quizás antes,
y admiraba la calidad, porque eran peloteros que incluso terminaban temporadas de Grandes Ligas y se iban a Venezuela, a México, a República Dominicana a seguir jugando, aun cuando hayan tenido una temporada extensa en las Grandes Ligas. La razón de eso eran los sueldos que ganaban a nivel de Grandes Ligas. Todos los beneficios económicos, los contratos, los sueldos, fueron logrados a través de discusiones, a través de conflictos, a través de peleas. Entonces, el jugador de hoy en día no puede abandonar todo ese trabajo que se hizo antes, porque estaría afectando el sindicato y estaría afectando las generaciones futuras. Entonces, no es tan fácil. Claro que si no estuviera eso pegado a lo que está sucediendo, una persona que gane 15 millones de dólares haga lo posible por salir a jugar, ¿no? O sea, eso no tiene ningún tipo de explicación, pero eso no está independiente del otro. Y ese es el gran punto del sindicato, y ese es el punto que no muchos entienden, no muchos entienden. La labor de los equipos de Grandes Ligas, por su lado, es y ha sido siempre alegar las pérdidas económicas. Cuando se logró el beneficio de ser agente libre, que se logró en 1976 por la decisión de un árbitro independiente, por cierto, y después fue incorporado en el convenio laboral en 1977. Los equipos de Grandes Ligas decían, las Grandes Ligas no va a sobrevivir con la figura de agente libre. No va a sobrevivir. Esto va a quebrar. Todos los equipos van a quebrar. Cuestión que fue una mentira, porque evidentemente la industria creció. O sea, al punto de que, repito, el año pasado fue el año que más se generó dinero en la historia de MLB, 11,000 millones de dólares. Y además es el año en donde el porcentaje de esos ingresos destinados a salarios fue el menor desde 1977 para acá. Es decir, están generando más dinero y están destinando menos de ese dinero generado al pago de salario. Y eso es por otros problemas que sí es verdad que no vamos a entrar aquí en discusión porque sí nos llevaría horas en decirlo. Así que esos son básicamente los elementos que están en la mesa. El béisbol dejó de ser un juego, un entretenimiento, un pasatiempo, desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Esto es un negocio. Esto es un negocio y es un negocio además muy complejo. No solamente a nivel de Grandes Ligas, cada liga tiene sus realidades, la federación tiene sus realidades, los eventos internacionales tienen sus realidades, y estas realidades fuera del terreno afectan mucho cómo operan los sindicatos, cómo operan las ligas, cómo operan los equipos, cómo operan las federaciones, y hay que estar muy claro, así como ha estado el sindicato de Grandes Ligas en estos momentos, muy claro en sus objetivos. Yo creo que eso es parte clave de toda negociación, estar exactamente claro en lo que es, y también entender, es lógico que uno no va a entrar en una guerra, por ejemplo, de ese estilo con MLB, porque le van a pasar por encima, tal como le ha pasado por encima a todo. Pero eso tampoco quiere decir que uno no deba poner puntos sobre la mesa, ir preparado a esas negociaciones, tener objetivos y tener metas, tener distintas opciones, tratar de abrir puertas en un ente de colaboración, a pesar de que uno negociaría en desventaja. Y eso lo digo en términos generales, pues, porque me ha pasado en la Liga Mexicana, con un convenio que firmó MLB con México, que es el mismo convenio que firmó con Corea, con Japón y con Taiwán. Así que, bueno, ahora sí los dejo para que si tienen alguna pregunta, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al doctor Arturo Marcano por esta exquisita y excelente conferencia del día de hoy. Realmente es un tema que apasiona, tal como comentó Araceli. Es casi que obligado seguir Endorfinas Radio, donde de una manera muy didáctica y precisa, pues, se dan a conocer estos temas envueltos en el béisbol. Está abierto el derecho de palabra. El primero en el turno es el doctor Humberto Angrisano. Adelante, Humberto, cuando guste. Hola, buen día, Arturo, ¿cómo estás? Amigo Humberto. Bueno,
Gracias por el resumen, de verdad, porque a veces, y felicitarte, porque realmente Endorfinas hoy día, eh, lo puse el otro día en un Twitter, quien quiera estar entendido de esto tiene que seguirte a ti, a Félix y Endorfinas, porque realmente es muy complejo el tema y uno que está involucrado en esto a veces se pierde, ¿no? Fíjate, yo el otro día te comentaba que yo tenía una duda. Tú me dijiste que eso fue solventado en el convenio de marzo, pero no sé hasta qué punto fue solventado. ¿No pudiera el comisionado hoy, o los dueños de equipo, alegar ya, suponte que el gobierno de los Estados Unidos dicte un decreto de emergencia por el tema del coronavirus y limite de alguna manera o restrinja de alguna manera las libertades, los derechos en este momento? ¿No pudiera la MLB en base a ese decreto alegar la causa mayor y sencillamente olvidarse de lo que firmaste en marzo y decir no hay béisbol por esta causa? O sea, a nivel de obligaciones eso es perfectamente aceptable, pero me interesa saber cuál es tu opinión en ese sentido. Gracias. Te felicito por el resumen que hiciste. No, gracias, Humberto, y felicitaciones a ti por tu trabajo en el área del dopaje, que siempre estás a la vanguardia allí. La respuesta es igual. Esa opción la tenía el comisionado porque con los contratos le dan ese poder. Si el gobierno de los Estados Unidos declaraba una emergencia nacional, había una cláusula que le permitía anular todos los contratos. Ahora, eso motivó la negociación de marzo. Y el documento de marzo básicamente dice, en sustitución de la cláusula, o sea, no vamos a anular los contratos, sino vamos a hacer esto. Y en el mismo convenio de marzo habla de todos los aspectos que pasan en caso de que no se pueda jugar en todos los estadios, que tenga que ser un centro, a pesar de que lo hice en manera muy general, ¿no? Y después obliga a las partes a llegar ya a discusiones sobre cada uno de los detalles. Pero ya el alegato de la emergencia nacional para anular el contrato, ya eso no está en la mesa. Lo que está en la mesa es el contrato de marzo. Las decisiones van a ser realizadas a través del contrato de marzo, porque existe una obligación de negociar con el sindicato todo tipo de modificación contractual, y la negociación se dio. O sea, la negociación se dio en marzo, que sustituyó el poder que tenía Manfred. Ahora, de no haber firmado eso en marzo, Manfred ha podido fácilmente anular toda la relación contractual y decir aquí no va a haber temporada y no va a haber pago de salario. Eso la opción la tenía. Pero optaron por negociar. Y de hecho, optaron por negociar si no hay temporada. Vamos a suponer que se suspenda la temporada por mil aspectos. Ya existe una compensación en ese convenio de marzo. O sea, ya no sería cero. Ya el pago serían 170 millones de dólares, que lo entregaron ya y lo dividieron de acuerdo a unas tablas que preparó el sindicato. Entonces, la respuesta es que sí es posible. O sea, en este caso el contrato le hubiera dado esa posibilidad a Manfred, pero hubo una negociación que sustituyó esa cláusula del contrato. Y ese convenio de marzo es lo que está regulando ahorita todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Haya o no haya temporada, haya más restricciones, menos restricciones. La parte contractual es solamente una parte. Hay otros aspectos, el protocolo de salud, la logística, y ninguno de esos aspectos todavía han llegado a un acuerdo. Entonces también cabe la posibilidad de que no tengamos temporada porque no se llega a un acuerdo a los otros puntos. En ese caso, solamente se va a respetar el pago de los 170 millones que se dio. O sea, realmente lo que pasamos fue de no pagar cero a pagar 170 millones de dólares. Pero más de eso, o sea, no va a haber más obligaciones además de eso. Recordamos que sigue abierto el derecho de palabra. Aquellos que gusten, de igual forma pueden escribir su inquietud, su interrogante vía chat, y con todo gusto se la hacemos llegar al doctor Arturo y al resto de la sala. Arturo, aquí una preguntita de tantas cosas que he leído ya en las redes. ¿Usted no cree que ha sido una jugada de Bob Manfred sacar a las redes a través de terceros
las propuestas que venían o que han venido sacando durante prácticamente ya 4 meses, porque ya fíjese a la fecha que vamos a junio, y eso hace, para él lo hace como una manera de medir cuál es la reacción acerca de cómo él posterior pudiera presentarse al sindicato, y lo ha estado utilizando para todo, porque incluso hasta para el Clásico Mundial dejó colar que había una suspensión del Clásico, pero no hay nada oficial. Entonces, ¿usted no cree que eso forma parte de las estrategias que él viene utilizando y así le permite que cuando ya se va a realizar la reunión con el sindicato, por supuesto al final nunca han llegado a un acuerdo, pero mide, lo utiliza para medir? Absolutamente, absolutamente. Y como dices tú, no es nuevo. De hecho, en estas negociaciones hubo una propuesta supuestamente de MLB filtrada a través de Pazán y de Rosenthal, en donde la compensación iba a ser el 50%. Y eso, por supuesto, generó una reacción automática del sindicato que dice, bueno, yo no sé si eso es verdad o mentira, pero nosotros no vamos a aceptar eso. Y de hecho nunca se presentó. O sea, eso se disfrazó de propuesta de MLB y nunca se presentó oficialmente. Y yo creo que a nivel de propuesta y a nivel de intercambio de cartas que te filtran, yo no tengo tanto problema. Mi problema mayor en todo esto es cuando tú ves a periodistas reconocidos escribiendo columnas que parecen más relacionistas públicos de MLB y no periodistas independientes, y además son periodistas muy conocidos y respetados. Y eso a mí me preocupa, porque de hecho me quita mucha confianza. Y no es que no la tenía, pero me quita confianza en todas estas, en leer algo y creerlo, sobre todo en el mundo del béisbol, pero ya sabemos que en el mundo político quizás es peor. Pero, y además, si le agregamos, MLB tiene un canal de televisión, se llama MLB Network, donde tiene empleados allí. Ken Rosenthal, una de las principales plumas que nos han venido informando en todo tiempo, es empleado de MLB, recibe un cheque de MLB, o sea, ya hay un conflicto de interés, aun cuando lo haga bien, porque el que lo haga bien no le quita el conflicto de interés, él sigue recibiendo el cheque de MLB. Entonces, tú ves, ya yo dejé de ver MLB Network en este momento, en esta etapa de conflicto, porque tú lo que ves es simplemente son campañas mediáticas, tratando de generar apoyo a los equipos, a la posición del equipo, ignorando un poco la situación de los jugadores y de lo que está haciendo el sindicato y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente, para momentos de conflicto, esa situación es muy compleja y yo trato de evitar MLB Network, por supuesto. O sea, no ayuda en nada el debate, pero sí es una estrategia que tienen desde hace tiempo. Yo no creo que la vayan a dejar de hacer. Y yo creo que eso ya, ellos han entendido que pueden mover opinión por la cantidad de dinero y por la cantidad de influencia que tienen. Y yo creo que uno tiene simplemente, como tercero, o de repente trabajando en una liga o trabajando en la federación, uno tiene que entender que eso es una realidad. Y no estar comprando todo lo que sale publicado, porque muchas veces, mucho de lo que está publicado tiene una intención muy clara. Y muchas veces esa intención muy clara no necesariamente es la mejor, ¿no? Bien, antes de continuar con la ronda de preguntas vía micrófono, por llamarlo de alguna manera, tengo dos inquietudes vía chat. El señor Wilson Alejo comenta lo siguiente. Primero, felicitar la magistral explicación de Arturo. Gracias también por endorfinas. Su pregunta es, ¿puede Manfred y los dueños aceptar el 100% de salarios prorrateados y pagar diferidamente? También, ¿qué tanto daño le hace a MLB, al producto y su imagen, cuando los critican por no aceptar una propuesta? Gracias. En la opción de pagar diferido, bueno, el sindicato parece que la planteó por un intercambio de cartas que hubo recientemente, que también salieron, se filtraron. Y MLB dijo que no, que ellos no estaban interesados en eso.
que si los jugadores no estaban contentos con el dinero que ellos iban a recibir, que podían ir al banco y pedir préstamo. Imagínate esa respuesta, y eso está en respuesta de una carta de Dan Halen, que es el abogado principal del sindicato. Entonces, esa propuesta que parecía lógica, porque realmente lo que te está diciendo es: tú me vas a respetar el contrato garantizado, pero no me lo tienes que pagar todo ahorita, págamelo en 2 o 3 años. Y porque entendíamos que quizás no vas a generar los ingresos que tú estás esperando este año. Pero nunca funcionó. Nunca funcionó porque MLB no la aceptó. Ahora, yo no sé si en esta nueva etapa de conversaciones, que yo estoy seguro que se va a dar, si quieren tener temporada, se la vayan a volver a poner en la mesa, ¿no? Y quizás sea factible. Y el segundo punto es importante, y gracias a todos los que escuchan Endorfinas, ¿no? Yo siempre digo que yo lo grabo y pienso que hay como 5 personas que lo escuchan, ¿no? Parece que hay más. Y cada vez que ando en esto, veo que son muchísimos más de lo que pensaba. Así que esto lo he tocado allí, no, o más que todo en Twitter, diciendo, sobre todo las últimas correspondencias del sindicato de MLB han sido muy agresivas. Cuando te dice, el sindicato está negociando de mala fe, cuestión que no es cierta, que no ha sido cierta nunca. Quien realmente, quizás, si tú puedes etiquetar de haber negociado de mala fe a MLB, tú también estás diciendo que los jugadores están negociando de mala fe. Y tú estás exponiendo al jugador a una situación que tú no deberías exponerlo. Igual pasó, de hecho, con la decisión en el caso del robo de señas de los Astros de Houston. Y le preguntan a Manfred en algún momento, en esas 1000 entrevistas que dio después, que por qué no los había sancionado más, y él dice: la sanción mejor es el escarnio público. Es muy difícil que tú manejes una institución como MLB, donde tu activo, lo que tú vendes son los jugadores, pero al mismo tiempo a ti te parece bien exponerlos al escarnio público, a ti te parece bien acusarlos de mala fe. Entiendo que estamos en una negociación y que quizás la negociación no está en los mejores términos, pero normalmente o tradicionalmente lo que ha hecho MLB es atacar al director ejecutivo del sindicato. En su momento era Marvin Miller. A Marvin Miller, ustedes no tienen idea de lo que o sea, de demonio, comunista, cualquier tipo, y eso era una cuestión constante. Pero el ataque estaba dirigido específicamente a Marvin Miller. Hoy en día, el ataque, aun cuando no sea a veces directo, está dirigido a los jugadores. Y yo creo que eso no es conveniente para nadie. Yo creo que eso no es conveniente para nadie. Y más como con la manera como se les ocurrió hacer esta negociación, que es a través del público. Porque si lo hacen a puertas cerradas, se pueden decir lo que sea, ¿qué importa? ¿No? O sea, si eso no va a salir de ahí. O si sale, bueno, no va a tener quizás la importancia de cuando tú empiezas ya a regar cartas, cuando ya tú sacas un comunicado oficial de MLB acusando al sindicato de negociar de mala fe. Entonces, yo creo que eso es una estrategia muy agresiva, es muy de Rob Manfred, es muy de Dan Halen, es como ellos negocian. O sea, a mí no me sorprende, pero me parece que no es la mejor estrategia en estos momentos, y yo espero que eso cambie, porque eso no va a ayudar, eso, además de otras cosas, no va a ayudar al juego. Bien, el otro comentario que tenemos vía chat lo escribe el usuario administrador FBB 2005, y él pregunta: con todas estas dificultades a nivel de MLB, ¿existirá la posibilidad de que haya Clásico Mundial? Mira, yo lo veo poco probable, aunque no manejo bien el tema, pero podemos unir varias cosas. MLB en los últimos años ha buscado rebajar costos. Así como está aumentando los ingresos, está rebajando los costos. Parte de la estrategia de rebajar costos empezó con la firma de los peloteros internacionales y las restricciones presupuestarias y los topes duros y todo ese tipo de cosas que
Eso evolucionó de no tener presupuesto a tener presupuesto, topes blandos, es decir, te puedes pasar o te multo, a topes duros no te puedes pasar, y por ahí empiezas ya a controlar costos en ese sentido. Empiezas a firmar convenios con Japón, con Corea, con México, donde restringe mucho la manera como los jugadores de esas ligas van a Estados Unidos. Antes, por ejemplo, en Japón, como en el caso de Daisuke Matsuzaka o de Yu Darvish, veíamos una subasta en donde los equipos de Grandes Ligas tenían que pagar 30, 40, 50 millones de dólares y después negociar con el jugador. Ese dinero de la subasta iba a los equipos japoneses. Todo eso desapareció. Todo eso desapareció por los nuevos convenios, repito, impuestos por MLB, no negociados, ¿no? Incluso con Japón, siendo una liga poderosa también. Vemos la situación de ligas menores. Hay la posibilidad de que se eliminen alrededor de 40, 50 equipos de ligas menores. MLB alega, porque MLB paga los salarios, aunque sean equipos quizás en manos de personas. MLB paga los salarios de toda esa estructura, aunque no sean buenos salarios, pero paga. Y uno de los puntos de MLB es simplemente, bueno, limitar al máximo el sistema de ligas menores, que solamente esté allí los que tengan la más alta probabilidad de llegar a Grandes Ligas, y entonces ahorrar todos los costos adicionales y eliminar los José Altuve, que de repente no tenían chance porque eran muy pequeños y entonces firmaban y todo eso y después resultan siendo una estrella, ¿no? Pero yo creo que la nueva estructura es, vamos a limitar la entrada al máximo y eso nos va a llevar a rebajar costos. Las firmas de julio 2 este año las movieron y ustedes escucharon a Félix Luzón para enero del año que viene como una manera de ahorrar gastos. El draft de la regla 4 en Estados Unidos pasó de ser un draft de una cantidad de rondas a un draft de 5 rondas. Entonces, si la estrategia es rebajar costos porque no están esperando ingresos este año y porque están esperando también un golpe duro el año que viene, yo creo que pareciera lógico que el Clásico Mundial de Béisbol entre dentro de ese grupo de eventos afectados. Ahora, ya eso quedará en manos de ellos. El rumor es que no lo harán. Como dice Araceli, no ha habido nada formal desde ningún momento, pero no me sorprendería por lo que estoy diciendo. Bien, continuamos. Con el derecho de palabra, el señor Andrés Torrealba. Cuando gustes, Andrés. Bien, buenos días a todos, a la Federación, a nuestra presidenta y en especial a Arturo Marcano. Excelente la exposición. Llegué un poquitico tarde, Arturo, que agarré casi al final, pero estaba en otra reunión de Zoom bien importante también, pero conozco de tu trabajo y tus conocimientos en el área y más allá, porque no solamente las cosas que pudiste decir y que nos puedas ilustrar, sino sabemos de tu vasto conocimiento en el área del béisbol. Mira, tengo una preguntita, bueno, un par de preguntas, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Fíjate, MLB, tú bien lo acabas de decir, es un negocio, desde hace rato y ellos piensan como un negocio, lejos estaríamos nosotros pensando en que van a actuar como una fundación, y te digo esto porque durante los últimos años y hasta hace poquito, ¿verdad? Y todavía sigue siendo así. Ellos estaban promoviendo el béisbol a nivel mundial en otras regiones, quería que se masificara, que había unos voceros que sí, que queremos que el béisbol crezca y esto. Entonces, me suena contradictorio, porque no es la pandemia, porque los tenemos escuchando ustedes desde hace rato, desde el año pasado, que viene el draft, que viene una cantidad de cosas, reducciones, o sea que no es la pandemia la que mueve en principio a MLB, ¿no? A este tipo de medidas. Entonces, ¿cuál es la contradicción, Arturo? Quisiera que me ilustraras un poco y al panel en este sentido. Quiero masificar, ¿y esto para qué? Para que se queden los peloteros jugando en su casa, sabiendo que toda ilusión en cualquier país que se juegue, por más chiquitico que sea, Holanda, quiere llegar a las Grandes Ligas. La MLB... ¿Cuál es el negocio de MLB en masificar esto si después nos va a quitar no sé cuántas organizaciones de Minor League Baseball, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es la primera pregunta y quisiera que me ilustraras un poquitico allí en esa contradicción, el por qué. Y luego,
Y luego estaba ayer en conversaciones, nosotros tenemos, digamos, estamos asociados en una compañía que tengo en Miami y por supuesto tenemos que ver, nuestros principales clientes son agentes de peloteros. Y estos agentes, algunos de los que trabajan con nosotros, están preocupados pues, porque con la votación de muchachos y el cierre de liga y tal y qué sé yo, pues estaban invirtiendo y apostando mucho en muchachos que vienen con buena carrera, ¿no? Para ellos seguir atendiéndolos y bueno, esperando que lleguen a grandes ligas y cerrar un buen contrato jugoso que bueno, les sirva a ellos como también como negocio y crecimiento. Pero están preocupados y de verdad que se nos cayó la conversación por un tema tecnológico, ¿ok? Pero quedamos en, bueno, habrá que esperar que voten a Manfred o se le venza la gestión a Manfred para que esto pase. Entonces nos quedó la duda allí y vamos a seguir conversando, pero te pregunto algo, ¿es Manfred o toda la gerencia de Manfred? ¿Y cuál puede ser el futuro de un nuevo presidente o o de una nueva persona en el cargo de Manfred para eliminar este tipo de cosas? Gracias, Arturo, y gracias, Oscar. No, gracias a ti, Andrés. Sobre el mensaje de la globalización del béisbol, yo tuve personalmente esa conversación con Ron Manfred, porque trabajando con ESPN me tocó 2 veces hablar con Ron Manfred, entrevistarlo, y en una de las conversaciones, que por cierto está por allí, está en el podcast, yo resumí, está el audio de la conversación en el podcast Endorfinas, pero el texto está, si ponen Marcano, Manfred, ESPN, por ahí debe salir, hay 2. Yo le digo a Manfred, MLB era más globalizada en los 50, en los 60. O sea, había juegos de sprint training en Cuba, había juegos de sprint training en Panamá, los equipos de grandes ligas visitaban, si se quiere, hasta constantemente distintos países. Y de repente todo eso se terminó, ¿no? Se acabó, básicamente. Y le dije, eso tuvo consecuencias. Porque cuando yo estaba chamo en Venezuela, yo hablaba de béisbol con mis amigos todo el tiempo. O sea, realmente había muy pocos que hablaban de fútbol. Muy pocos. O sea, hoy en día no es así. Hoy en día, es todo lo contrario. Eso ha pasado en República Dominicana también. Eso está pasando en México. Bueno, en México siempre ha pasado, pero en México siempre ha habido mucha más pasión por el fútbol. Está pasando en República Dominicana, hasta en Cuba. Entonces, pero eso eso no fue un ejercicio de que pasó de la noche a la mañana así, sino no hubo más interés en promocionar el juego más allá de lo que pasaba en Grandes Ligas. Y es un problema de muchos años. De hecho, Manfred ha tratado de poner encima de la mesa algunos proyectos y apoyar el proyecto del Clásico Mundial y todo ese tipo de cosas, pero también tiene sus problemas. El problema también del Clásico Mundial de Béisbol es que está el proyecto institucional y está el interés de los dueños de equipos que no les gusta el proyecto. Entonces, así como con el través del acuerdo invernal restringen quiénes pueden jugar en cada una de las ligas del Caribe, los dueños de equipos buscan una cantidad de limitaciones para los mismos jugadores de ellos que van a estar en el World Baseball Classic. Ha habido una guerra interna entre equipos y lo que es la oficina del comisionado en relación al Clásico Mundial de Béisbol. Yo la verdad que yo siento que el interés ahorita, bueno, yo siempre lo he dicho, el interés de globalizar es aumentar ingresos. Por eso que cuando no hay tanto interés de llevar el béisbol a Venezuela o llevar más el béisbol a Dominicana, ya ellos saben que el béisbol está allí y son fuentes de mano de obra importantes, pero no son fuentes de dinero. O sea, el interés principal de la globalización de MLB es llevar el juego, es consolidar ese juego en Asia, que sí le genera dinero, y hacer lo posible por consolidarlo en Europa. Y
pero no es una estrategia tanto de que vamos a ampliar esto para que amen el béisbol. Es una estrategia más, bueno, yo quiero nuevas vías de ingreso. Y cuando tú piensas de esa manera, entonces las decisiones a veces no son tan claras. No son tan claras. Sobre los agentes y sobre qué poder... Manfred es un empleado de los dueños de equipo. Manfred sale y ponen a quien sea y va a hacer lo mismo. Manfred no está allí tomando decisiones porque se les ocurrió a Manfred. Manfred está allí para ejecutar decisiones que los dueños de equipos le dicen que hagan. Y parte de esas decisiones, sobre todo con el béisbol en Latinoamérica y con la producción de peloteros, yo creo que eventualmente va a ser una reducción sustancial del número de firmas. Ya hemos visto una reducción sustancial de los presupuestos. Eventualmente el draft, no hay que tenerle el miedo al draft por la situación de Puerto Rico. A Puerto Rico lo incorporaron en el draft de regla 4 con Estados Unidos a través del sistema colegial Estados Unidos, Canadá, y lo que se está hablando ahorita es de un draft internacional con reglas muy específicas para países como nosotros, o sea, para Venezuela, para Dominicana, para Cuba, para México, donde vamos a estar todos juntos y va a haber un sistema distinto. Entonces, el draft en sí no hay que tenerle miedo, lo que hay que tenerle miedo es cómo está diseñado eso. Y yo creo que ahí es importante, por ejemplo, y eso es lo que yo siempre le digo a las ligas y le digo a todos los afectados, en este caso hay muchos agentes que tienen partnership programs con MLB y tienen unos acuerdos, participen, traten de participar, y le digo a los agentes igual, traten de participar en esas discusiones sobre cómo se va a diseñar ese draft, porque si se da, que es lo que dice la gente y los rumores, tendría que estar diseñado de una manera que no afecte tanto el negocio, pero yo no veo esto como un asunto de Rob Manfred. Nunca ha sido un asunto, los comisionados nunca han actuado de manera independiente. Rob Manfred simplemente es la cara de los dueños de equipo y de las instrucciones que le dan los dueños de equipo de qué es lo que tiene que hacer. Y si esas instrucciones están aquí hoy en día, yo creo que dudo mucho que aunque pongan a quien sea, a Bob Costa, que es un romántico del juego, y igualito va a ser exactamente lo mismo. Esa figura no va a cambiar. Entonces, lo que están viendo ahorita, que está pasando y que preocupa, eso no hay razón para pensar de que eso vaya a cambiar en el futuro, si sale Manfred o no sale. Hoy también queremos destacar, como es costumbre, que afortunadamente se han conectado personas no solo desde nuestro país, Venezuela, sino de otras fronteras, y nos escriben vía chat desde Nueva York, Estados Unidos, Argentina y Europa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a otorgar el derecho de palabra al doctor Joseba Barreda, quien es vicepresidente del Comité Olímpico Venezolano y representante de nuestro país ante la WADA. Adelante, doctor Barreda, cuando guste. No se escucha. Sí, aparentemente el doctor Barreda tiene algunos detallitos técnicos. Bueno, mientras él solventa allí esos detalles, si alguien más quiere sumarse al derecho de palabra, está abierto el mismo. Bueno, Arturo, aprovechando este break, dos preguntas personales, ¿no? Una, toda vez que el año que viene está en juego o va a estar en juego el análisis, el debate de un nuevo contrato, un contrato laboral, ¿cómo consideras tú, aunque es especular, que estas negociaciones que se están llevando hoy en día también estén orientadas a ese escenario del 2021? Y la segunda pregunta, aunque no está relacionada con el tema, tuve la oportunidad de leer en su momento el libro donde fuiste coautor, Stealing Life, y creo que por la realidad que hoy lleva el béisbol venezolano con esto de las academias y los programas, hay parte allí que puede ser muy rescatado. ¿Hay alguna versión en español del libro que se pueda encontrar y de alguna manera difundir, ¿no? Obviamente respetando los derechos de autor, pero que pudiera servir de
de recomendación, de reflexión a los padres y representantes de estos muchachos que tienen el sueño de ser peloteros profesionales. Gracias. No, gracias a ti por leerte Stealing Live. Yo creo, mira, yo creo que MLB tenía la estrategia de usar este experimento del 2020 y esta situación del COVID para ir preparando el terreno para el 2021, donde se vence el convenio laboral en diciembre del 2021. Y por eso lo vimos tan agresivo y por eso vimos una de las propuestas que envía MLB es un pago escalonado, donde ellos mismos tratan de dividir a los jugadores, diciendo los jugadores que ganan más le vamos a recortar muchísimo el salario, 70%, los que ganan menos no le vamos a recortar el salario, pero eso tenía una maldad detrás de eso, ¿no? Que era quebrar el sindicato, que pelearan internamente por esa propuesta. Y yo siempre digo que este proceso hay un antes y después, y yo creo que fue ese momento, porque a partir de allí el sindicato se unió. Y en los últimos años, en las últimas negociaciones, el sindicato entró a este proceso relativamente débil, con toda honestidad. Desde ese momento ha empezado a crecer, ha empezado a unirse. Entonces, lo que trató de hacer MLB con mala intención, de preparar el terreno para el 2021, le salió mal. Le salió mal porque de aquí lo que va a salir es un sindicato mucho más sólido, mucho más fuerte y mucho más preparado para esa negociación del convenio laboral. Así que vamos a ver algo, si lo de estos días molesta a mucha gente, que se tomen un tilo porque el año que viene esas discusiones van a ser peores. Ahora, yo espero que no cometan el error de hacerlo públicamente, sino que se haga como normalmente se hacen las negociaciones de los convenios laborales, que son privadas. A pesar de eso, va a ser algo muy interesante de ver y yo creo que, repito, la estrategia de MLB le salió mal. El libro Stealing Live nunca hubo versión en español. Se planteó en algún momento con la editorial en Estados Unidos, la editorial de Indiana University, pero no hubo interés. Yo creo que está muy vigente mucho de lo que se dice allí. De hecho, ayer salió un reportaje del AP hablando de la firma de niños de 12 años, de los famosos preacuerdos en República Dominicana, donde hay un factor que a mí particular, todo lo que dice yo lo criticaba desde el 2002. O sea, no es que nada me sorprende. Pero hay una figura allí que sí ha agarrado fuerza y que a mí me preocupa muchísimo, que es la de los prestamistas. Y ese personaje no estaba en el 2002. Y ese negocio se presta a muchos abusos. De cuando tú te le acercas a un niño y le dices, bueno, tú vas a firmar por tanto, entonces yo te voy a prestar ahorita $100,000 y me lo vas a pagar con el bono, pero te voy a cobrar intereses y todo eso. Eso es una situación bien delicada, bien delicada. Y ha estado agarrando fuerza recientemente. Y yo creo que si habría que sacar el libro, habría que actualizarlo con ese tipo de personajes que han aparecido y que antes no existía, porque también antes, en el momento de escribir el libro, no habían presupuestos. Entonces, no había necesidad de hacer preacuerdos. Los preacuerdos son consecuencia de tener presupuesto y tener límites presupuestarios año tras año. Entonces, si se me acaba el dinero este año, mi trabajo va a ser conseguir mejor prospecto para el año que viene. Y ahí entonces empiezo yo a comprometer dinero que no tengo. Y son convenios que realmente no son inejecutables. O sea, se hacen a veces porque los equipos tienen que respetarlos, porque si no los amenazan con otro tipo de consecuencias. No vas a firmar más nadie aquí. O sea, ese negocio es bien complejo, ¿no? Bien complejo. De hecho, necesita varias reformas, pero eso lo digo yo desde el 2002. Y sí, bueno, o sea, cualquier iniciativa de traducirlo, yo no tenía ningún tipo de problema, pero sí habría que actualizarlo, porque a mí, te repito, esa figura del
del prestamista, yo creo que prende las alarmas, por lo menos a mí. Sí, seguro, y coincidimos plenamente. Mucho de lo plasmado en el libro tiene plena vigencia el día de hoy, y también tuvimos la suerte ayer de leer el artículo recomendado por el amigo Luzón, y realmente es compleja la situación. Bueno, continuamos con el derecho de palabra. El compañero Jeffer Lista, desde el estado Miranda, con el uso del micrófono. Adelante, Jeffer. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, bueno, felicitarlo ante toda la exponencia y aclaratorias y toda la incertidumbre que uno tiene de escuchar de alguien que está cercano a eso y uno a clarificar un poquito más la situación de si arranca o no arranca. Mi pregunta es que el sindicato no está en la potestad de eso de que MLB quiere eliminar 40 ligas menores, porque yo pienso que al eliminar eso, la calidad del béisbol a nivel de Grandes Ligas va a bajar, pienso yo, porque van a ser menos peloteros que van a llegar y se van a ver, o van a tener la oportunidad de que los vean. Y lo otro que, bueno, me imagino que entonces el que llegue a Grandes Ligas se va a financiar más en cuanto a contratos, si es lo que ellos hablan de ahorro, pues ahí van a haber contratos más a largo plazo, porque el que llegue ya los equipos no lo van a querer dejar ir. Es mi duda, es mi pregunta, pues. Mira, el sindicato no puede hacer nada con esa reducción de equipos de ligas menores, porque el sindicato y muchas de las eliminaciones de equipos de ligas menores no son jugadores que son representados por los sindicatos. Entonces, eso es más una decisión de negocio. Y sobre cuál va a ser la naturaleza de los contratos de aquí en adelante, o qué va a generar eso. Eso, te digo, para algunas, voy a poner el ejemplo donde trabajo, en Toros de Tijuana. Para nosotros como liga, para la Liga Mexicana de Béisbol, eso no es tan mala noticia, porque estás eliminando muchos equipos y esos jugadores van a estar allí, y entonces uno como liga, que es la única liga que está paralela a las grandes ligas, bueno, al igual que las ligas asiáticas, uno tiene acceso a mucho talento que antes no tenía, ¿no? De hecho, la misma forma como ha venido evolucionando el béisbol, en donde hoy en día tú tienes 30 años y ya eres un viejo, y los equipos ya no te dan el valor que daban antes, y obliga a muchos de estos jugadores ya a tener carreras hasta los 30, 31 años, ya no le dan más oportunidades a nivel de grandes ligas. Esos son jugadores que la Liga Mexicana de Béisbol antes no tenía acceso, porque esos eran jugadores que seguían 4 o 5 años trabajando en grandes ligas, y ahora sí trabajan en ligas como la de México, ¿no? Entonces se aumenta la calidad de otras ligas, pero eso, claro, eso es una consecuencia a corto plazo. A largo plazo va a haber una disminución. Hay que estar, mira, esto es como los doctores que cuando tú tienes una enfermedad te tienen que decir la verdad. O sea, no te va a decir, mira, yo creo que esto sí va a cambiar en 2 o 3 años y vamos a ver. La realidad es que vamos a ver un béisbol cada vez más limitado en cuanto al talento, o sea, cuántos jugadores vamos a firmar, cuántos jugadores van a ingresar al sistema de ligas menores, cuántos de esos jugadores, por supuesto, van a dar el salto a las grandes ligas, van a haber más restricciones, van a haber más límites presupuestarios, van a haber más controles. Eso es lo que viene. O sea, eso es lo que hemos venido viendo desde los últimos años, pero yo creo que va a llegar ya al extremo mayor en los próximos 3 o 4 años, o quizás ya en el próximo convenio laboral. O sea, yo creo que el convenio laboral de 2021 va a terminar ya de marcar el mapa de los próximos 5 años. Y en ese convenio laboral van a tener que incluir el draft internacional y van a tener que incluir todas las restricciones habidas y por haber. Entonces,
y también deben incluir detalles sobre el Clásico Mundial de Béisbol y las relaciones con otras ligas, con las federaciones, lo que pasa en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, porque lamentablemente MLB es un ente muy prepotente, es un ente que genera mucho dinero, pero para ellos, y las únicas propuestas que a ellos les interesan son aquellas que le van a generar más dinero, con toda razón, eso es un negocio, y esos son compañías. Pero no hay que, yo no vendería la idea que vamos a un futuro hubo un proceso de masificación de firmas. O sea, del 1986, de la creación de Dodgertown, el centro de entrenamiento de los Dodgers en República Dominicana, hubo lo que históricamente se conoce como el proceso de masificación de firmas latinoamericanas. Entonces, en vez de tener 10 peloteros firmados en Venezuela, pasaron a tener una cantidad exorbitante. Ese proceso duró todavía sigue. Todavía sigue. Yo creo que ya se ha estabilizado un poco el número de firmas, aunque ha estado bastante alto. Y esos números los maneja muy bien Félix Luzón. Ese proceso va a ir disminuyendo. O sea, va a haber recortes de inversión y va a haber menos cantidades de jugadores firmados. Ese es el futuro de todo esto. Y yo creo que las ligas se tienen que adaptar. Y las federaciones se tienen que adaptar. Y va a generar retos. Porque esto lo que va a obligar es a sentarse con MLB y ver qué tipo de acuerdos se pueden crear para que se proteja el béisbol, se promueva el béisbol, se promueva, porque ¿quién va a desarrollar peloteros si no hay incentivo económico? No se va a desarrollar solo. Y eso es una situación que pasa en otros países. Si no están interesados en ver el juego, si pones restricciones de cuántos juegos ves, ¿cómo vendes el juego? Si tienes unas ligas del Caribe cada vez más limitadas de enseñar su mejor talento, o que es la manera de vender el juego, la mejor manera de vender el juego. Entonces, si tú combinas todo este tipo de restricciones de lo que hemos visto y relacionada con la pregunta de la globalización del béisbol el año pasado, lo que te genera son retos. Porque si no te adaptas al nuevo sistema y no te sientas con ellos y no ves cómo tratar de crear formas de promover el béisbol, si ahorita estamos preocupados de que el béisbol está en descenso, olvídense, en pocos años ya no sé dónde va a terminar todo esto. Queremos anunciar a nuestra apreciada audiencia que estamos llegando al 9º inning de nuestra videoconferencia, así que vamos a ir procediendo al cierre del derecho de palabra. Sin embargo, antes tenemos al profesor Harold Ramos, a quien le concedemos el uso del micrófono. Adelante, Harold, cuando gustes. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos y a todos. Saludos cordial, compañero Arturo Marcano. Bueno, hemos estado desde hace un tiempo leyendo el libro y todo lo que tiene que ver con Endorfinas Radio, actualizando toda esta perspectiva del desarrollo, y ratificar, Oscar, el saludo a toda la Federación Venezolana de Béisbol por esta. Un poco contextualizar la pregunta del doctor Arturo Marcano tiene que ver con todas estas nuevas perspectivas que se desarrollan en el marco del negocio. A principios de año salían algunas noticias que quisiera corroborar en función de cuando ya se hablaba de las perspectivas de un cambio de lo que iba a ser Julio 2. Y esto tenía que ver poco toda esta vinculación que se viene desarrollando, un proceso de masificación de academias y programas de desarrollo en Latinoamérica, específicamente, bueno, los dos países que mayor impactan, como República Dominicana y nosotros aquí en Venezuela. Valorar el ejercicio de lo que tributa a los impuestos que la Oficina de Impuestos en Estados Unidos, la Oficina de Impuestos Internos, proyectan, de acuerdo a la normativa que hemos venido valorando, un porcentaje de hasta un 22% del impuesto federal, cuando las bonificaciones corresponden a menos de $1 millón. Eso asumiendo la perspectiva de que en el ejercicio de Julio 2, generalmente el bono se recibía el mismo año de la firma y el pelotero iniciaba su primer año en el año subsiguiente.
valorando que un grupo de peloteros latinos van a su primer año a hacer verano en República Dominicana, y hemos valorado que los peloteros que son firmados con un importante bono seguramente tienen la opción de ir directamente a Estados Unidos. Valorando este ejercicio con esta nueva perspectiva del año 2021, entiendo que quizás no estará definido, pero si hay proyección al respecto, ¿qué pasaría si un pelotero que es firmado a partir del 15 de enero del año 2021 y pudiese ser asignado ese mismo año, por ejemplo, al primer año a hacerlo en Estados Unidos? ¿Le aplicaría todo lo que tiene que ver con la normativa de la Oficina de Impuestos Internos del Impuesto Federal en Estados Unidos? Ya que eso entonces se pudiera valorar con un impacto importantísimo, más allá de la relación que tiene el pelotero o la familia con la academia, tener que ser impactado ese bono con estos porcentajes. Y ni hablar más de un pelotero que pueda hacer de estos calificados premios, donde ese impuesto, de acuerdo a esa normativa, se incrementa hasta un 30 y 100% cuando tienen bonificaciones por encima de los $2 millones. Quisiera que nos ayudara, doctor Marcano, en función de esta nueva situación que seguramente pone esto todavía más complejo. Gracias. No, muchas gracias, Harold. Muy interesante. En términos generales te respondo que sí. Si el jugador es firmado en enero y es enviado ese mismo temporada, en ese mismo año a una temporada de ligas menores, va a tener que pagar los impuestos federales. O sea, eso es inevitable. Pero sí hago una advertencia. Este tema yo no lo manejo con propiedad. Yo creo que Félix Luzón sería la persona ideal de consultar este tema porque le ha tocado trabajar eso en cuestiones de impuestos. Y yo siempre, yo estudié, yo me gradué de abogado en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo tuve un profesor que me dijo algún día, la mejor clase que te voy a dar es que aprendas a decir no sé. Y yo creo que en este caso, a pesar de que tengo cierta idea y te puedo decir que en teoría sí, yo creo que es preferible que le hagas esa pregunta a una persona que sí ha manejado esos temas con propiedad y en la práctica, como es, por ejemplo, Félix Luzón, y que seguramente te va a ayudar con toda propiedad. El turno ahora es para Eduardo Basalo, director ejecutivo de Main Sport. Adelante, Eduardo. Buenas tardes para todos. Antes que nada, felicitar por el trabajo a todo el equipo de la Federación Venezolana de Béisbol y a Arturo por todo su trabajo. Sigo a Endorfinas y de verdad que me ha parecido una excelente iniciativa desde que comenzaste. Mi duda y quizás comentario viene acerca de que ya que estamos hablando de la globalización del deporte y del béisbol, y yo entendiendo cómo es la historia del béisbol y el tema adicional de otros deportes, yo quisiera comentar lo siguiente en torno al futuro del World Baseball Classic y qué tú piensas al respecto acerca de esto, porque este evento es organizado por MLB y también por la WBSC, claramente. Pero en otros deportes, yo veo... Y por el sindicato. Y por el sindicato, ok. Yo veo que la gran mayoría de estos eventos, estos mundiales, FIFA lo organiza en fútbol, FIBA lo organiza en básquet. Y a mí, desde hace años, me ha sonado extraño que una liga, y yo entendiendo la historia del béisbol, organiza el mundial de béisbol. Es como si la liga española organizara el mundial de fútbol, ¿me explico? Entonces yo quisiera saber, mirando hacia el futuro, si tú tienes algún comentario de si, por ejemplo, la Federación de Béisbol pudiese tomar el liderazgo total de la organización de este evento, ¿no? Esa es mi duda. Bueno, gracias, Eduardo. Primero vamos a recordar que el Clásico Mundial de Béisbol surge básicamente en el mismo momento en que sacan al béisbol de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y como una alternativa, aunque es medio loco,
porque MLB nunca apoyó a que los jugadores de grandes ligas acudieran a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, nunca se desarrollan al mismo tiempo. Ellos consideran siempre que su temporada es lo más importante de todo y que ellos no iban a hacer excepciones con nadie. Entonces nunca le daban permiso a nadie. Y yo creo que eso ayudó también a quitarle un poco la importancia del evento, ¿no? Igual que algo que no pasó, por ejemplo, con el basquetbol. Pero el béisbol siempre se ha manejado de esa manera. Entonces, vieron en algún momento la oportunidad de crear un producto donde iban a mercadear el béisbol y abrir, repito, y esto hay que tenerlo muy claro, a ellos no les interesa Venezuela y Dominicana, ni Ecuador, ni nada. A ellos les interesa es entrar en Inglaterra, entrar en países europeos y consolidar en Asia, porque ese es el fin del Clásico Mundial de Béisbol. O sea, es abrir nuevas oportunidades de negocio. Ha sido así desde el primero. O sea, eso no es que... No. La persona que creó el Clásico Mundial de Béisbol se llama Bob Dupuy. Y él trabajaba con Selig. Y en la generación, y yo tuve conversaciones con él por otras razones, pero en la idea que él tenía, hablando sobre este tema, era ese. O sea, no había otro tema. Entonces, MLB tiene mucha preocupación de la inversión que ellos tienen en los jugadores. La famosa cláusula de fatiga extrema es básicamente una manera de demostrar que cuando hay una inversión en peloteros y a ellos no les interesa arriesgar eso, ni siquiera para ligas que no coinciden con ellos, y incluso en contra de algo que pueden impedirle el desarrollo a esos jugadores, porque en muchos de esos casos es mejor que jueguen en la Liga del Caribe por la experiencia que tienen para seguir desarrollándose, a que no jueguen. Pero sin embargo hay mucho egoísmo, siempre lo ha habido por parte de MLB. Entonces, el concepto en pocas palabras es el producto, o sea, los jugadores los hace los equipos de MLB. La inversión lo hace los equipos de MLB, que son inversiones multimillonarias. Entonces, MLB no va a ceder a los jugadores que van a ser la clave de cualquier evento internacional para que otro organismo haga dinero. Entonces, o para que lo usen esos jugadores sin controles y todo eso. Entonces prefieren hacerlo ellos mismos. Pero al hacerlo ellos mismos, también generan otro tipo de problemas. Pero eso no va a pasar. O sea, el producto de béisbol internacional que tenemos nosotros, y yo sé que ahorita van a regresar a los Juegos Olímpicos y el planteamiento y todo eso, pero realmente el producto que involucre jugadores de grandes ligas va a ser el Clásico Mundial de Béisbol. Y eso no lo... Si MLB en algún momento considera que eso no genera recursos y lo elimina, entonces eso no implica que esos jugadores entonces van a saltar a cualquier otro evento que a alguien se le ocurra hacer. No, la realidad va a ser que esos jugadores van a tener igual las mismas restricciones que siempre han tenido, ¿no? Entonces, y eso es problema de MLB, de que MLB es una liga que es un universo. O sea, a diferencia de la FIFA, que tienes varias ligas de importancia alrededor del mundo, de la FIBA, donde tienes varias ligas también de importancia a nivel mundial, aun cuando la NBA es la más importante, pero tienes talento que puedes mercadear de otras ligas. MLB es MLB. El producto uno de lujo es ahí, por más que el producto de la Liga Mexicana, por más que la Liga de Japón, por más que la Liga de Corea, son buen producto que no se promociona. A mí me llama la atención que los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, yo sé que coinciden con la temporada de Grandes Ligas y la gente tiene más interés en eso, pero siempre me ha llamado la atención que esos juegos no los den en Venezuela, por ejemplo, o no los den en República Dominicana, porque son juegos que además hay venezolanos, o sea, hay dominicanos y todo eso, pero el manager de nosotros va a ser Omar Vizquel. El coach de banca va a ser Carlitos Hernández.
estas ligas han crecido también en calidad y son productos que no se ven tampoco, que no se ven. Y yo creo que eso es responsabilidad de todos, eso es responsabilidad de la Liga Mexicana de Béisbol, pero yo siento que también los países deberíamos exigir más, ¿no? En el sentido del béisbol. Pero al final la respuesta es todo lo que tenga que ver con MLB y jugadores de Grandes Ligas va a estar en manos de MLB por siempre, por siempre. Bueno, turno para el profesor Ángel Machile Delgado, secretario general de la Federación Venezolana de Béisbol e integrante de la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano. Gracias, Arturo, por toda tu disertación. Se entera uno de muchas cosas del lado allá, pues porque lo que estamos del lado acá del deporte federado olímpico, tenemos otros conceptos, pues, o otros conocimientos, ¿no?, para estar en esto. Mira, como tocaste como se tocó lo de las Olimpiadas, entonces yo le veo un futuro muy negro, diríamos en términos muy venezolanos, ¿verdad? Al béisbol en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Internacional lo que busca es que vayan los mejores de todos los deportes a las Olimpiadas. Ese es un concepto filosófico del Comité Olímpico Internacional. No que vayan, qué sé yo, regulares, no. Ahí deben ir los mejores en todos los deportes. Los demás deportes lo han hecho. El baloncesto, el equipo Todos Soñados y tal y qué sé yo. O sea, han ido el fútbol, van los mejores de los países. Entonces yo considero que el béisbol va a estar muy poco en esta palestra de las Olimpiadas, tristemente para nosotros los que amamos pues el deporte olímpico. ¿Por qué? Porque si ese es el criterio que tiene la Major League Baseball, ¿verdad? Va a ser difícil. Es más, la Confederación Mundial de Béisbol luchó mucho por hacer del béisbol un deporte que fuera a las Olimpiadas. Desde que montó el Mundial de Europa, ¿verdad? Ahí comenzó ese trabajo, Ricardo Fraccari, para volver a hacer el deporte del béisbol olímpico. Pero con ese criterio que acabamos de aclarar, que tiene la Major League, será muy difícil pues que tengamos mucho tiempo con el béisbol en las actividades olímpicas. Muchas gracias, hermano, y muy buena su disertación. No, gracias a ti. Sí, lamentablemente esa es la realidad. Ellos van a autorizar a jugadores de ligas menores, jugadores que están fuera del roster de 40, pero no van a ser los mejores jugadores. Y la razón que esgrimen una y otra vez es: yo le pago a Mike Trout $30 millones para que juegue aquí, no para que vaya a los Juegos Olímpicos. No. Y así es. Dura, pero así es la realidad. Bueno, para finalizar esta ronda de preguntas, el amigo Andrés Torrealba quería volver a manifestar alguna inquietud y con él damos por finalizado las preguntas por el día de hoy. Adelante, Andrés. Bueno, al parecer Andrés no está activo en estos momentos en la sala. Queremos reiterar pues el agradecimiento al doctor Arturo Marcano por el tiempo dispensado el día de hoy, esta amena charla sobre el conflicto en las Grandes Ligas. Ha sido un verdadero placer contar con él y con la presencia de todos ustedes. Y para finalizar, pues que sea el propio doctor Marcano quien dé las palabras de despedida. Bueno, no, primero de nuevo agradecer a Araceli por la invitación. Felicitar a la Federación Venezolana de Béisbol por esta iniciativa, y yo creo que este tipo de iniciativas son cada vez más importantes. El mundo del béisbol y el mundo del deporte en general requiere de este tipo de intercambio y de este tipo de conocimientos para poder tomar las mejores decisiones. Y muy agradecido a todos por escucharme. Sé que a veces son temas complicados, pero tratamos de ponerlo de la manera más clara posible, y también agradezco siempre que escuchen el podcast, debido a que, bueno, allí también no solamente toco estos temas, y lo he venido tocando el tema de MLB, pero allí toco otros temas como la historia del comisionado,
hago un análisis de cada uno de los comisionados de las grandes ligas, la historia de los convenios laborales, y he tocado el tema, creo que del Clásico Mundial de Béisbol en varias oportunidades. Así que les dejo eso para que en su tiempo libre también aprendan un poco sobre estas áreas. Y de nuevo agradecido a todos ustedes y por la invitación y siempre a la orden. Arturo, verdaderamente un placer. No queremos retirarnos sin antes extenderle una cordial invitación a todos para el día de mañana, donde tendremos a Rafael Yáñez, quien nos hablará sobre Amateur Scouting versus Professional Scouting, y el día viernes tendremos a Wilfredo Romero conversando sobre el enfoque mental. Reciban todos buen provecho y feliz tarde para todos. Amén. Feliz tarde.